Buenos días, chicos. Hoy día comenzamos con una nueva clase de biología. En esta clase vamos a eh, reforzar algunas cosas que estuvimos viendo en clase. La idea es que repasen las prácticas independientes, que las revisen, ya que las retroalimenten y que luego de esto, ¿cierto?, las manden con las correcciones y anoten lo que se equivocaron, ¿ya? En la clase 1, eh, bueno, el objetivo era analizar argumentos de las teorías que explican la diversidad de organismos, formulando hipótesis comprobables, usando datos, imágenes, diferentes fuentes, trabajando con rigurosidad y proactividad. En esta clase ya tenían que ir completando en esta práctica en función de la imagen y de los enunciados con los postulados que correspondían. ¿Ya? Se había hablado sobre las teorías de Lamarck, sobre las teorías de Darwin, y sobre eso tenían que ir respondiendo. Entonces, tenían que leer acá y tenían que marcar las palabras claves para poder saber qué responder. Entonces, eh, él mencionó, por ejemplo, Darwin, sobre los pinzones diferentes y que estos nacían con diferencias por nacimiento. Entonces, en ese caso, esa respuesta tiene que ver con el concepto de variabilidad genética. Entonces, voy y la destaco acá, ya la usé. Luego dice Lamarck, ya habla si es que posiblemente si es que hubiera visto el tema de los pinzones, hubiera dicho que por, y ahí hay un espacio, ¿cierto? Se adaptaron al lugar. Entonces, la palabra sería, en este caso, por uso y desuso, ya, por necesidad. Por lo tanto, en el caso de los pinzones, ¿cierto? Ellos pudieran haber hecho el desarrollo de estos órganos mediante mediante la necesidad de evolucionar a través del uso y desuso de sus órganos. Me faltó la palabra necesidad ahí dentro de las opciones, ¿ya? Ahora, por otro lado, Darwin dice, pensó en que aquellos pinzones con aparato bucal más, ¿ya?, al lugar. Entonces, ese sería más adaptado. Y el tipo de insecto semilla de cada isla se vería más favorecido para poder comer esa semilla, pudiendo entonces alimentándose más, es decir, sobrevivir y reproducirse. Entonces, recordando un poco lo que habíamos hablado anteriormente, entonces, los seres vivos nacen con adaptaciones, ya, esas adaptaciones les permiten, si es que están adaptados al medio, les permiten sobrevivir y reproducirse más, siempre que estas adaptaciones que tengan sean favorables, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si estos pinzones hubieran nacido con una variabilidad genética en la que sus picos no le hubieran permitido comer, por ejemplo, ese tipo de semillas, posiblemente se hubieran muerto, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenían una adaptación que les permitía comer ese tipo de semilla, entonces sobrevivían. Ya, la siguiente dice completa escribiendo si es un enunciado de Lamarck o de Darwin. Para eso tienen que recordar, por ejemplo, los postulados del lamarckismo que tenían que ver con la teoría del uso y desuso, con que algunas características que se adquirían en la vida se podían heredar, em, con que evolucionaban por necesidad, ¿ya? Esos son algunos de los postulados del lamarquismo. En cambio, el darwinismo hablaba sobre la variabilidad genética, es decir, cada ser vivo es diferente uno de otro, ¿ya? Que algunas de esas características se pueden heredar, que algunas características además pueden ser más ventajosas y permitirles sobrevivir, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir anotando a cuál corresponde cada uno, ¿ya? L para lamarquismo, D para darwinismo. Entonces los seres vivos evolucionan, ¿ya? Eh, esa es un poco compleja de contestar, la vamos a dejar para que la revisemos al final. Entonces los seres vivos se transforman, eso sería el lamarquismo, ¿ya? Por otro lado, los seres vivos evolucionan, darwinismo, ¿ya? Pero la diferencia está acá en que Lamarck habló de
de que los seres vivos cambiaban, no explícitamente de que evolucionaban, más bien hablaba de una transformación. A pesar de que él es finalmente el que dio origen a las primeras teorías del evolucionismo, ¿ya? Así que también aquí podríamos poner entre paréntesis el lamarquismo, pero ahí es un poquito más difícil clasificarlo. Ya, los seres vivos tienen características únicas debido a variaciones genéticas. Esa sería darwinismo, ¿ya? Característica que le permite saber esto, variabilidad genética. Pues si los cambios ocurren por la necesidad del cambio, eso sería del lamarquismo, ¿ya? Algunas características son más ventajosas, eso sería darwinismo, ¿ya? Más ventajosas. Las características ventajosas aumentan la probabilidad de sobrevivir y reproducirse, es decir, tener más descendencia, eso era darwinismo. Palabra clave, características ventajosas. Los órganos más usados se desarrollan más y los que no desaparecen por desuso. Entonces, uso y desuso, Lamarck. Las características adquiridas en la vida pueden ser heredadas, algo así como, por ejemplo, si es que yo desarrollo masa muscular, mis hijos podrían heredar eso, ya, eso lo decía Lamarck. Y plantea la selección natural, ya, eso es fácil porque eso era el darwinismo. Entonces, algunos puntos para recordar de esto es que los seres vivos, ya, no se adaptan ¿cómo se llama esto? No se adaptan porque quieran, sino que nacen con adaptaciones o no. Es decir, que un animal que vive, por ejemplo, en el volcán, cerca de un volcán donde todo es negro, todo es muy oscuro, ya, si nace de color blanco, esa adaptación no le hace favorable. Ya, en cambio, si nace de color oscuro, ya, con su pelaje de color oscuro, entonces tiene más probabilidad de sobrevivir. A eso se refiere con el concepto de adaptación. Ya. De la clase 2 sobre la selección natural, en esta actividad tenían que relacionar los conceptos, ¿ya? Entonces, cuando dice estrategia que permite producir más individuos para sobrevivir, esa era la letra B, número de crías. Por ejemplo, los animales que son pequeñitos producen muchos hijos para poder sobrevivir. Los organismos nacen con diferencias individuales, ya variabilidad genética, que los pueden hacer más ventajosos. Eso entonces sería la C, variabilidad o variabilidad genética. Ausencia de recursos en un hábitat. Ausencia de recursos en un hábitat, muchos depredadores. Eso correspondería a la alternativa A, lucha por sobrevivir. Entendiendo que la lucha por sobrevivir no se refiere solo a una pelea entre dos seres vivos, sino más bien como todo lo que tiene que hacer para poder mantenerse con vida y además reproducirse, porque si un animal no se reproduce, entonces tampoco sobrevive, ya, porque estamos pensando que sus genes tienen que sobrevivir. Y la última, ¿cierto? Sería si da una característica que le da ventaja al organismo, estos pueden pasar a los descendientes, esa era herencia, ¿ya? En la siguiente tenían que explicar brevemente, usando los postulados de la selección natural, qué le ocurría. Entonces yo les di aquí los enunciados y ustedes tenían que usar estos enunciados para poder contestar, ¿ya? Entonces, eh, la respuesta aquí, si sumamos todos los enunciados, sería algo así. Existe variabilidad de jirafas, por ejemplo, altas, pequeñas. Las jirafas tienen muchos descendientes. Entonces, después de 40 años, aquí van a nacer hijos, ¿ya? Cada jirafa tiene formas y tamaños diferentes de cuello, ¿ya? Que es lo que expliqué anteriormente. La escasez de alimento en ramas bajas produce presión selectiva, es decir, si se acaba el alimento en esta zona de acá, voy a marcar con otro color para que se vea mejor. Si se acaba el alimento en esta zona de acá, ¿ya? Entonces, las que son más pequeñitas van a tener más dificultades para poder alimentarse. En cambio, las que son más grandes van a tener más facilidad. Entonces, eso produce una presión selectiva. Las jirafas de cuello corto están menos adaptadas, ¿ya? Y las de cuello largo tienen ventaja. En cambio, por lo tanto, las jirafas que pueden comer sobreviven y las que no mueren.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar, cierto? Si estas de acá mueren y esas de acá aumentan la cantidad después de un tiempo, entonces, después de un tiempo de, por ejemplo, de 100 años, entonces las jirafas que sobrevivieron, entonces se reproducen y por lo tanto aumentan la cantidad. Y si se fijan, ¿cierto? Hay puras jirafas de cuello largo. El distractor que podían tener acá es que las jirafas estiran su cuello por necesidad, ¿ya? Que era uno de estos que está por acá. Este, por ejemplo, si lo usaban, no les va a salir porque eso tiene que ver con las teorías de Lamarck, no tiene que ver con la selección natural de Darwin. Lo otro que decía, y el uso del cuello hace que se desarrolle, que son teorías de Lamarck, ya, ambas. Este que está acá, también era un distractor, ¿ya? Entonces, chicos, y de la clase 3, cuando vimos las corrientes, la idea es que ustedes entonces volvieran a clasificar cuando era fijismo, lamarquismo y darwinismo. Y en este caso, tenían que responder la pregunta, ¿a qué se debe que un insecto tenga forma de hoja? Entonces, este insecto, ya que está acá, que tiene forma de hoja, tendríamos que dar una respuesta según los tipos de pensamiento. Según el tipo de pensamiento, entonces, recordando que el fijismo se refería al creacionismo, ¿ya? Más más que eran fijos. En cambio, del lamarquismo, decir, por ejemplo, A siempre iba a ser A. En cambio, desde el lamarquismo, ¿cierto? Hablaba de que los seres vivos podían cambiar, es decir, que A podía transformarse en B. Y del darwinismo hablaba que de A podía nacer un A, pero también podía nacer B. Y ese B, ¿cierto? Iba a dar más B después de un tiempo. Y este A podría morir desapareciendo y por lo tanto ahí se daría, ¿cierto?, a una especie nueva. Entonces, según eso, dice, el insecto nació con adaptaciones que le permitieron camuflarse mejor, sobrevivir y debido a esto se pudo reproducir y heredar esta característica. Eso sería del darwinismo, ¿ya? El insecto fue creado por una deidad y nunca cambió. A de A. Entonces, eso sería fijismo. Dice, el insecto por necesidad tuvo que desarrollar esa forma para adaptarse. Y eso sería, ¿cierto?, de A a B, que lo dice Lamarck, ¿ya? Entonces, siguiendo la misma lógica, ahora deberíamos responder las preguntas. ¿Qué serían? Las especies son inmutables. Eso lo decía el fijismo. Los seres vivos evolucionan. Eso lo decía darwinismo. Vamos a ir chequeando ahí. Lista, lista. Los seres vivos se transforman. Eso lo decía lamarquismo. Los seres vivos tienen características únicas debido a variaciones genéticas. Eso lo decía el darwinismo. El origen de los organismos es divino. Eso es 5. Dijimos. Los cambios ocurren por la necesidad del cambio en respuesta al ambiente. Por necesidad. Eso es lamarquismo, ¿ya? Los organismos actuales son como fueron creados. Eso es fijismo. Algunas características son más ventajosas. Características ventajosas. Eso es darwinismo. Las características ventajosas aumentan la probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Eso es darwinismo. Los organismos más usados se desarrollan más y los que no desaparecen por uso y desuso. Eso sería lamarquismo. Decíamos esa. Los fósiles son organismos que fueron creados así y murieron por catástrofe. Ya, esta es un poquito más compleja, pero ahí se podrían equivocar, ¿ya? Pero la palabra clave es fueron creados así, ¿ya? Y eso era una teoría fijista. Entonces,
dijimos. Los caracteres adquiridos en la vida pueden ser heredados. Esta casi siempre se confunden. Ojo con esta, ¿ya? Esta tiene una trampita aquí que siempre en las pruebas y evaluaciones se caen. Los caracteres adquiridos son los que se obtienen en la vida, ¿ya? No son caracteres heredados. Entonces, caracteres adquiridos en la vida pueden ser heredados, recordando que todo lo que yo obtenga en mi vida no necesariamente lo voy a pasar a mi hijo. Entonces, eso es lamarquismo. Y plantea la selección natural, darwinismo. Eso sería la retroalimentación de las primeras tres clases, chicos. Recuerden repasar lo que hicieron, ¿ya? Y que hagan las anotaciones respectivas, ¿ya? Nos estamos viendo en otra clase. Cuídense. Hasta luego. Ah, y menciones importantes a los estudiantes que han estado haciendo su actividad: Maite Reyes, Richard González, Javier Durán, Daniel San Martín, Martín Sepúlveda. Nos estamos viendo. Hasta luego.